Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema y ahora sí tenemos la sorpresa del siglo, porque vamos a hablar sobre este tema y he mencionado ya en el primer bloque que hay estos seminarios, esas semanas teológicas, y tengo la alegría de tener aquí al rector del ICET, nada menos al padre Dionisio Alberca Gauna, que él es de la Preciosísima Sangre, congregación maravillosa y conocida. Bienvenido, mi querido padre Dionisio, una vez más a este programa Un Corazón que Escuche, para tratar sobre esa tarea maravillosa que realiza el ICET todos los años de la Semana Teológica, que en este caso ya es la 36ª, ¿no? La 36ª Semana Teológica, cuyo tema central es la vida consagrada. Bienvenido, padre, a este programa. Muchas gracias, padre Javier, por la oportunidad que me brinda para poder invitar a participar pues en la Semana Teológica del ICET, que justamente este año, al tratarse de la vida consagrada, hemos querido organizar este evento alrededor de este tema. Trataremos varios aspectos de la vida consagrada. Sí, y tiene un afiche muy bueno, aquí lo tengo listo para enseñarlo, nota de cabeza, ¿no? No está charolando, ¿verdad? Se ve, y aquí están los temas importantes. Este afiche se va a pegar por todas partes para que todo el mundo se entere y que pueda participar y que no se lo pierdan, ¿no? Que no se lo pierdan, porque hay mucha gente que tiene, como decía en el primer bloque, ideas sobre la vida consagrada. Pero una cosa es una idea y otra cosa que los especialistas en el tema, religiosos, religiosas, hablen, sacerdotes, sobre lo que es la vida consagrada y a qué nos dedicamos, ¿no? Qué cosa es lo que tenemos aquí. Y mi querido padre, esta semana, esta revista, que va a ser del 16 al 20 de noviembre, esta semana de reflexión teológica, 36ª, ¿se ha escogido el tema de la vida consagrada por ser el año de la vida consagrada o porque el ICET trata siempre de la vida consagrada? ¿No? Porque es un seminario intercongregacional donde los laicos también tienen las puertas abiertas, ¿no? ¿O es que es un tema que ya estaba programado desde siempre? No, precisamente porque este año pues está consagrado, dedicado a la vida consagrada. Yo creo que ese es el factor que ha pesado más a la hora de elegir el tema, ¿no? De la Semana Teológica, pero no quita que también pues la misma institución, ¿no? Como es el ICET, una institución pues de la vida consagrada, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es propio del ICET que también proponga este tipo de reflexiones, ¿no? Así es. Entonces se han juntado los dos factores, una que el ICET es una institución de la vida consagrada y por tratarse del año dedicado a la vida consagrada, entonces yo creo que han primado más esos dos elementos, ¿sí? Entonces hemos organizado la Semana Teológica alrededor pues de la vida consagrada, ¿sí? Obviamente cada día trabajaremos un aspecto de la vida consagrada, que es pues, muy amplio, ¿no? Claro, ya la lo vida creo. consagrada es muy amplia porque engloba a las órdenes religiosas, a las congregaciones religiosas, a las sociedades de vida apostólica, a los institutos laicales, también de vida consagrada, o sea, consagrados, ¿no? Institutos seculares. Así es. ¿Sí? Entonces, tiene un público muy amplio este término vida consagrada. No es solamente vida religiosa, sino vida consagrada. La vida religiosa está inmersa dentro de la semántica, vamos a decir así, de la vida consagrada. Claro. Entonces vamos a reflexionar cada día, pues de lunes a viernes, uno de estos aspectos de la vida consagrada. Qué bello. Y qué bien que haya mencionado usted esto, porque la gente puede imaginarse que la vida consagrada es solo de un tipo, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que piensan que se habla, incluso yo he escuchado hasta obispos, cuando hablan de religiosos, no dicen religiosos, dicen religiosas. Dicen los sacerdotes y las religiosas. Y los religiosos, qué mal rayo nos parta. No, entonces, no, hay religiosos, hay personas varones también que se consagran al Señor, ¿no es cierto? Y hay, como usted muy bien ha mencionado, desde los que son laicos, ¿no? Fuera de una comunidad, lo que son dentro de una comunidad y también lo que son clérigos y a la vez son religiosos, ¿no? Entonces hay una riqueza muy grande dentro de la iglesia y sobre esa riqueza me gustaría que usted ahonde un poquito, porque no solamente es saber qué cosa hacemos, sino quién suscita esta riqueza que es el Espíritu Santo sobre la vida consagrada. Cuéntenos un poquito. Claro, efectivamente, como usted lo dice, que la vida consagrada es fruto
del Espíritu Santo Eso. para la iglesia y para la misión de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Si la vida consagrada no es que nace porque a alguien se le antoja por ahí formar un grupo, no, es fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Digamos un fruto discernido también, ¿no? Discernido por la autoridad eclesiástica, por los mismos fundadores, ¿no? Por la iglesia en general, hasta el punto que se certifica la autenticidad de esa familia religiosa, ¿no? Como fruto del Espíritu Santo. Claro. También la vida consagrada es también una caja de resonancia de la iglesia en general, ¿no? Sí, la vida consagrada es también a veces cuestiona un poco el andar de la iglesia. Ajá. La vida consagrada participa de la misión de la iglesia. Qué bien. Sí, entonces no es que es una iglesia paralela, nada por el estilo, sino que es fruto del Espíritu Santo para la misión de la iglesia. Claro. Obviamente la vida consagrada se expresa de diferentes formas, pues estilos, carismas, ¿sí? Maneras de hacer la misión. Pareciera que todos hacemos igual las cosas, y no es así. No, cada claro. congregación, cada orden religiosa, cada instituto tiene su especificidad, sí, su diferencia, que no lo hace más ni mejor que los demás, así es. no simplemente que es la diferencia, la diversidad que viene también del Espíritu Santo, ¿no? Claro. El carisma de una congregación, pues tiene su expresión propia, específica, ¿no? Es el estilo de vida comunitaria, la manera de hacer el apostolado, ¿no? Todo eso es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? La diversidad, somos diferentes, ¿sí? Pero al mismo tiempo somos uno, ¿sí? En Cristo, ¿no? Entonces la gran riqueza, la vida religiosa o la vida consagrada en general, es una gran riqueza de Dios para la iglesia, claro, y para el mundo. Y de eso vamos a reflexionar durante estos 5 días en la semana teológica del 16 al 20 de noviembre de este mes, ¿sí? En el horario pues de 6 a 9 de la noche. De la noche. Hay tantos temas lindos que ahí ahora vamos a hablar un poquito más. Mire, hay una cosa que es importante, cuando a veces uno conversa y dice, bueno, es que hoy en día se necesitan más sacerdotes, entonces sobre eso nomás se va a hablar. Pero el Espíritu Santo es Dios y Él ha suscitado el carisma, los carismas religiosos. Y la vida consagrada tiene su gran variedad, porque uno puede estar consagrado a Dios a nivel comunidad, como también individualmente, ¿no? Los anacoretas o los que son, el Código de Derecho Canónico contempla, por ejemplo, lo que son las vírgenes en su casa, ¿no? Y son consagradas, y viven en su casa con su familia, como hacía Santa Rosa de Lima. Y ambos son de vida consagrada, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se puede decir, bueno, hoy la iglesia solo tiene necesidad de esto, olvidémonos de los religiosos, de los consagrados, porque tiene necesidad de sacerdotes, y entonces todo el mundo tiene que ser sacerdote. No puede ser. Entonces, solo religiosas mujeres y todos los varones sacerdotes. Y los varones que no son llamados al sacerdocio, pero sí a la vida consagrada. Eso lo ha suscitado Dios. Sobre eso me gustaría que ahonde un poquito. Claro, la vida consagrada es una vocación, ¿no? Que supone también un estado de vida. Eso, pues. ¿Sí? El sacerdocio es un ministerio. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Claro. En algunas congregaciones se juntan las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, usted, padre, Javier, en mi caso, pertenecemos a congregaciones de, digamos, clericales, ¿no es cierto? Claro. Y al mismo tiempo de vida consagrada, Así entonces se juntan. Pero también hay congregaciones que no necesariamente los miembros son sacerdotes. Así es. Son hermanos o hermanas, en el caso de las congregaciones femeninas. Yo conozco, por ejemplo, los hermanos maristas. Claro. Los hermanos maristas, ellos son solamente hermanos. Así es. Hermanos nada más. Así es. Y así viven su vida consagrada al servicio de la iglesia. Claro, los de la Salle, por ejemplo, sí, también. También existen la congregación marista que son sacerdotes. ¿Sí? O sea, es un instituto de vida clerical. Así es. Y ahí encontramos la diversidad y la riqueza tan amplia que tiene nuestra iglesia, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, no se puede reducir, digamos, solamente a 2 estados de vida, al sacerdocio y a la vida religiosa, ¿no? O consagrada, ¿no? Hay diversidad.
de formas de vivir la vida consagrada. Y puesta por Dios en la iglesia, ¿no? Y por lo tanto se le tiene que dar la importancia necesaria. Por eso es que Su Santidad el Papa Francisco declaró el año de la vida consagrada, porque él mismo es religioso, porque él es jesuita, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es saber que la misión de los religiosos, de los consagrados, tanto en comunidad como a nivel personal, tiene un rol inspirado por Dios, y por eso es que vemos que en la iglesia a lo largo de la historia la vida consagrada, la vida religiosa ha tenido un papel importantísimo. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, de estas tierras si no hubieran venido acá religiosos a evangelizar, ¿no? Y dentro de los religiosos ya después la iglesia los ha hecho obispos algunos, ¿no? Algunos han sido sacerdotes, en fin, pero llegan como frailes a traer la palabra de Dios. Qué misión tan importante, ¿no? Y que llegan los religiosos incluso a donde no hay sacerdotes, ¿no? Y qué importante, por lo tanto, la evangelización hecha por esta vida inspirada por Dios, ¿no? Y conocer esto, porque si no dice, bueno, ¿se puede ser padrecito afuera también, viviendo con su familia? Sí, ser diocesano, ese es un carisma que Dios ha puesto, ¿no? Bueno, pero también hay algunos que son llamados para vivir en comunidad. No, pero también 2 diocesanos pueden vivir en comunidad. Sí, también, pero al juntarse ya están viviendo una vida consagrada muy parecida a un instituto religioso. Entonces, mejor que se le llame por su nombre, que es un instituto clerical, ¿no? Como nacieron los salesianos y como los redentoristas, todo, que nacen con sacerdotes diocesanos, pero que se consagran bajo una regla, unas constituciones a vivir en comunidad, ¿no? Entonces, qué importante resaltar esto. Y esta vida religiosa atiende, enviada por Dios, una serie de necesidades en la iglesia, ¿no? Y las atiende no porque se les ha ocurrido, como usted menciona, o al fundador o a los religiosos, sino porque Dios mismo le encomienda, ¿no? ¿Cómo es que puede participar dentro de esta variedad tan rica la iglesia en la vida consagrada para ver las necesidades de nuestro pueblo hoy en día, el pueblo de Dios? Sí, pues a lo largo de la historia, a lo largo de estos 20 siglos y un poco más de cristianismo, el Espíritu Santo ha ido suscitando carismas que se han ido institucionalizando en familias religiosas o familias de la vida consagrada, como llamamos ahora, ¿sí? En órdenes, congregaciones, en sociedades de vida apostólica, en institutos seculares de laicos y laicas, que viven muchos en sus propias casas, con sus propias familias, como usted acaba de decir, Padre Javier. Esos son dones del Espíritu Santo que ellos suscitando a través de la historia. ¿Para qué? Para que sean respuesta de Dios al contexto histórico que les toca vivir. Qué importante. Nosotros, bueno, yo pongo como ejemplo mi congregación, que la conozco más. Claro, ¿sí? lógico. Sí, mi fundador, por ejemplo, fundó la congregación en el año 1815, el 15 de agosto del 1815, en un pueblito de Italia, llano de Umbria, ahí cerca de Asís, la tierra de San Francisco, ahí cerca. Él no quiso aceptar parroquias. Él dijo, no, nosotros somos misioneros por carisma y existimos para la misión, entonces lo que va a existir son solamente las casas de misión. Como punto de partida y de llegada. Punto de partida para la misión y punto de llegada de los misioneros para, pues no solamente descansar, sino renovarse espiritualmente, moralmente, teológicamente y preparar nuevamente la misión para salir. Qué bien. Pero después, a través de la historia, la congregación se ha ido expandiendo a diferentes países del mundo y se ha puesto siempre al servicio de la iglesia local, al servicio de las necesidades de la iglesia local. Por eso la congregación ha aceptado parroquias, por una necesidad histórica, porque la vida religiosa está al servicio de la iglesia, como respuesta de Dios para el contexto histórico que le toca vivir y hacer vigente ese carisma, ese don, esa peculiaridad, ¿no? Yo creo que hoy la vida religiosa, después de, digamos, muchos siglos ya de experiencia, la vida consagrada en general, sí, sabe y es consciente de que existe para la misión.
para la misión de la iglesia, porque pertenecemos a la iglesia, y una iglesia que es misionera por naturaleza. Y como dice el Papa Francisco, la misión es una prioridad absoluta de la iglesia y de toda la iglesia. Y nosotros somos parte de esta iglesia misionera y estamos al servicio de esta misión. Obviamente hay que discernir esa misión, escuchando a Dios a través de los signos de los tiempos, ¿sí? Pues no será lo mismo pues ahora, ¿no?, que hace 50 años atrás. Es verdad. Si vivimos tiempos nuevos, ¿sí?, situaciones nuevas, ¿sí? Hoy se habla mucho de los areópagos de la misión, ¿no?, que desafían a la vida consagrada. Y la vida consagrada, previo un discernimiento en comunidad y con la iglesia, tiene que ponerse en sintonía, ¿sí?, con esos signos de los tiempos. Responder o escuchar, como dicen, los clamores que vienen de la realidad que estamos viviendo. Entonces no podemos... Y hay que revisar también los apostolados tradicionales, que de repente han sido muy buenos en una época y que ahora ya no son respuesta, digamos, de Dios para el tiempo que nos toca vivir. Sin olvidar y de esa manera, la gracia personal. Claro, y de esa manera vamos haciendo vigente el carisma. Esa es un poco la responsabilidad de los seguidores del fundador y de la fundadora. Sí. Ser fieles a ese carisma, a esa intuición fundacional, ¿no?, que Dios ha dado a través de ese fundador o de esos fundadores o de la fundadora o las fundadoras, porque a veces son grupos quienes fundan una familia religiosa. Entonces el gran desafío, hacer vigente el carisma, ¿sí?, siendo respuesta, ¿sí?, de Dios para el contexto histórico, social, eclesial que nos toca vivir. Y sin diluirse, ¿no? Lo que es importante es eso, ¿no? Como es un arte, va a tener que ser un arte. El hecho de que el carisma inspirado por el Espíritu Santo en su momento se mantenga para dar respuesta a las cosas de hoy, ¿no? O sea, se mantiene lo mismo, porque para Dios todo es presente, ¿no? Para Dios no cambia, Él sigue mandando el mismo carisma, con un apostolado en su momento, con un apostolado para hoy, pero siendo el mismo carisma, ¿no? O sea, no se debe desvirtuar el carisma que el Espíritu Santo inspiró. Debe mantenerse siempre, claro, con nuevos métodos, nuevos ardores, lo que se viene diciendo, ¿no? Pero en realidad es el mismo carisma que tiene que mantenerse. Y esto es indispensable. Yo pienso que muchas comunidades, a veces, y pues, se ha mencionado, que han habido crisis en la vida consagrada, en la vida religiosa, y muchas veces se ha debido a que la gente ha diluido el carisma en el nuevo método. Y no debe diluirlo, sino debe aplicarlo. O sea, el carisma, lo que Dios inspiró, con nuevo método, por supuesto, de acuerdo a las necesidades actuales, que no son las mismas. Un ejemplo se me viene a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, los vicentinos, una congregación que excelente, empezó atendiendo la caridad a los necesitados, ¿no? A los pobres, que después hoy en día por la Beata Teresa de Calcuta lo aplicó muy bien, ¿no? Atender a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, ¿no? Pues hoy en día habría que aplicar ese mismo carisma de acuerdo a nuestra necesidad actual, ¿no? Atendiendo a los necesitados, no diluir el carisma, no desaparecerlo, porque a veces puede ocurrir, cuando uno se olvida del carisma, entonces pareciera que todas las congregaciones son iguales, ¿no? Yo he escuchado padrecitos y madrecitas decir que es lo mismo que estés aquí, que estés acullá, total, todos se hacen lo mismo. No hacemos lo mismo. Ni se vive de la misma manera, porque el Espíritu Santo toca de una manera muy singular a cada comunidad. Hay cosas comunes, pues claro, ¿no? Hay cosas que son muy parecidas, ¿no? Pero hay cosas que son específicas. Por ejemplo, eso que hizo su fundador, de no aceptar parroquias. Hoy se aceptan porque se necesita. Pero eso yo me parece muy saludable, que en algún momento, cuando ya hayan los suficientes sacerdotes en el clero secular, ¿no?, ir dejando las parroquias para que vuelvan a lo que es el carisma inicial, para la misión maravillosa. Y esto yo pienso que es lo que el Papa Francisco ha querido, ¿no?, que revivamos todos, ¿no?, en nuestro corazón, que el Espíritu Santo no se equivoca. Así es. Y que nadie puede decirle, no, ya los carismas están pasados, háganse todos diocesanos, no. Está muy bien, la diócesis, el diocesano, ese es un carisma también que Dios ha puesto,
pero la vida religiosa también, eso es vital, de las dos tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, qué importante es hacer un alto, no alocarse. Todos queremos ser misioneros, sí, muy bien, pero cada uno con su carisma y con los suyos, sin diluirse. Sobre esto, este riesgo de perder la identidad del carisma, me encantaría escuchar de usted algunas palabras antes de pasar a los temas centrales. Sí, padre. Yo creo que parafraseando un poco lo que dice el Papa Francisco, que hay que mirar el pasado con gratitud, ¿sí? Y el presente con pasión y el futuro con esperanza, ¿no? Entonces yo creo que para evitar es que se diluye el carisma, hay que vivir esa doble fidelidad, fidelidad al pasado, a la intuición fundacional, ¿sí? Y fidelidad al presente, a los signos de los tiempos actuales, ¿sí? Y eso requiere mucho discernimiento en comunidad, mucha oración, mucha contemplación, mucha escucha. Así es. Para poder descubrir, ver, escuchar los signos de la presencia de Dios, ¿sí? Y poder sintonizar con ese Dios que nos está hablando, no sé, pues desde la realidad, ¿no? Claro. Entonces, y esa es la misión, porque pues la misión en términos actuales es eso. La misión comienza con la contemplación, con la escucha. Primero contemplar, escuchar, ver, discernir dónde Dios está presente. Así es. El Espíritu de Dios, de qué manera se está haciendo presente a través de esas necesidades del mundo, de la iglesia, ¿no? Y luego sintonizar con ese Dios, porque el Dios que nos habla es un Dios misionero. Ajá. Tiene una agenda misionera. Y la misión, como se entiende ahora, simplemente entrar en sintonía con ese Dios que nos está hablando, que nos está pidiendo ciertas respuestas, ¿no? Entonces, pues es sumamente importante la contemplación, la oración en comunidad a nivel personal, la escucha, el discernimiento en comunidad. Si no, a veces hacemos cosas, pues las congregaciones en ese sentido, pues caemos en el activismo. Eso, pues. Hacemos tantas actividades, ¿no es cierto? Y a veces no tenemos tiempo para el discernimiento, para la escucha, para la oración, para la contemplación. Es vital. Entonces terminamos haciendo cosas que no necesariamente sintonizan con lo que Dios quiere, ¿no? Así es, así es. Y la fidelidad al pasado es sumamente importante, ¿no? Ya el Concilio Vaticano II, en la Perfecte Caritatis, ¿no? Hace una invitación a volver a las fuentes. Sí, sí. Es decir, al Evangelio de Cristo, al seguimiento de Cristo. Y también volver a la intuición original del fundador. Claro que sí. Porque a través de la historia, pues, como dice el Papa Francisco, se han ido como endosando costumbres, hojarascas, vamos a decir así. Así es. ¿Sí? Sí. Que han ido como desplazando lo esencial de la vida consagrada, de la vida cristiana. Así es. ¿No es cierto? Entonces, de ahí que se hable de la pérdida de identidad de los consagrados y consagradas. Así es. Hay tantos consagrados que son consagrados porque pertenecen jurídicamente a una orden, a una congregación, a una familia religiosa, pero vamos a decir, viven como laicos o viven como diocesanos. Así es, así es. Entonces han perdido su identidad. Ya lo creo. Y si han perdido la identidad, también ya ha envejecido el carisma. Y ya son infecundos. Así es. Son infecundos. Entonces la vida consagrada está llamada a ser una vida consagrada misionera, en salida, como dice el Papa Francisco. Si él propone una iglesia en salida misionera, la vida consagrada no es ajena a esa salida. Así es, así es. Pero en comunidad y en oración. Y por con eso el carisma. Hoy se propone en general, ¿no?, una vida consagrada orante, fraterna y apostólica. Qué bonito. Esos tres pilares tienen que estar bien enganchados. Así es. Si falta uno, se cae. Así es. Sí. Vamos a seguir conversando más, mi querido padre Dionisio, en el siguiente bloque. Ahorita volvemos.